Hola acompañantes de viaje, esperando el día 2 en París. ¿Recuerdan que hicimos un lindo y tranquilo recorrido? Trataremos que este segundo día también lo sea. ¿Preparados? Día 2 en París. En el segundo día de itinerario de Que ver en 3 días en París, comenzamos en el barrio Ópera. Y la primera visita a realizar será el Palais Garnier, la Ópera Garnier de París. Palais Garnier. El Palais Garnier es donde está ubicada la Ópera Garnier. Es un imponente edificio neobarroco. Está ubicado en el 9º distrito de París. Fue diseñado por el arquitecto Charles Garnier e inaugurado en 1875. Las colas no son quizás tan largas, lo hemos visitado anteriormente y tampoco lo fueron, pero sin dudas, cola hay y mucha gente también. Así que por ese motivo elegimos visitarlo temprano, el primer lugar de nuestro recorrido. Este lugar sirvió para inspiración de la obra El fantasma de la ópera. Si no han leído el libro de Gaston Leroux, quizás hayan visto el musical. Durante el 2019 se apreció el dispositivo Saturnales, que incluía unas gigantescas ruedas doradas ubicadas en el centro de la gran escalinata. La instalación fue para celebrar los 350 años de la Ópera Garnier y los 30 años de la Ópera de la Bastilla. El precio de la entrada es de 12 euros y el de la audioguía 5 euros. El horario es de 10 a 18 horas, pero hay cierres y horarios excepcionales por espectáculos u otras actividades, así que siempre consulta en la web oficial de la Ópera Nacional de París. Luego de superado el primer impacto del encuentro con la gran escalinata del salón e imaginarnos por unos instantes los asistentes a ver la ópera en otras épocas y su presencia para ver y ser vistos, por eso la infinidad de grandes espejos, proseguimos con la visita. Tienes visitas por libre para recorrerlo a tu aire o visitas guiadas. En nuestra anterior visita hicimos el recorrido con guía y fue muy interesante por la información que aportó. Nos encontramos acá con la sala auditorio y su famosa araña. La sala tiene una capacidad para 2.080 personas. Y cuando crees que ya has visto todo lo magnífico de este Palais Garnier, aparece el gran foyer. En esta última visita que realizamos, hicimos el recorrido sin guía. Si bien tienes más tiempo para sacar fotografías o detenerte en donde quieras, yo prefiero la visita con guía. Por lo que decíamos antes, el valor que aporta desde el punto de vista de la información hace que la visita sea más interesante. Te dejamos acá el enlace del video del recorrido anterior que hemos hecho por el Ópera Garnier. Galerías Lafayette. Saliendo ya del recorrido por el Palais Garnier
y justo en las manzanas ubicadas detrás del mismo encontramos a las Galerías Lafayette. ¿Merece la pena la visita? Estamos al lado, es gratuita y tiene una cúpula interior que merece ser vista. Creo que ya queda respondida la pregunta. Las Galerías Lafayette Haussmann, ubicadas en este 9º distrito en el que estamos, son unos grandes almacenes comerciales en donde encuentras grandes marcas. La arquitectura de la tienda es Art Nouveau con una extraordinaria cúpula y una vista panorámica de París, lo que la ha convertido en una atracción turística de la ciudad. Fundada como una tienda en 1893, ha crecido hasta convertirse en un emporio de compras con sucursales en varios países. El horario es de lunes a sábados de 9:30 a 20 horas y domingos de 11:30 a 19:30 horas. En esta última visita nos encontramos con una pasarela de vidrio de 9 metros suspendida a 16 metros sobre el vacío para admirar la galería. Después de recorrer este centro comercial, ver las vistas de París y subir a la pasarela de vidrio, llegó el momento de dejar este distrito. Podríamos acá abrir un paréntesis y, si queremos, hacer lo que dejamos pendiente ayer, sumergirnos entre las obras de arte del Louvre. Haríamos entonces un traslado en metro hasta el Museo del Louvre. Si ya estamos cansados o lo estamos haciendo de manera muy distendida, nos vamos al último paso del recorrido del día de hoy. Nos dirigimos entonces al cercano distrito número 8, quizás y sin quizás el más glamoroso de París. ¿Qué les parece terminar el día caminando por Champs-Élysées y subiendo al Arco de Triunfo? Una caminata por Champs-Élysées no puede faltar en un buen recorrido por París. Ver todas las tiendas de grandes marcas con el Arco de Triunfo de fondo es imperdible. Pero luego de esta caminata vamos a subir al Arco de Triunfo para terminar el día. Las vistas prometen ser maravillosas. La entrada para la subida al Arco de Triunfo tiene un costo de 13 euros. La puedes sacar online o en la taquilla si prefieres. No hemos encontrado una gran cola, más allá de que el día estaba lluvioso y no era el ideal para hacer la subida. El trayecto hasta la cima es todo por escaleras, pero puedes solicitar el ascensor para casos en que sea necesario. De todos modos, luego del mismo, tienes algunos escalones hacia el exterior. Como les decía, el día no era el mejor, pero de todos modos las vistas son preciosas. En resumen, en este segundo día hicimos un relajado recorrido, comenzando, recuerdan, en el Palais Garnier, las Galerías Lafayette, el Museo del Louvre si así lo prefirieron, y culminando en el Arco de Triunfo. Fue un día a todo glamour. Para el tercer y último día vamos a hacer un París más bohemio. ¿Nos acompañan? Si les ha gustado el recorrido, no olviden suscribirse y darle like. Hasta nuestro próximo tercer y último día en París, acompañantes de viaje.